agradecer al Servicio Gallego de Salud la invitación y a la Dirección de Planificación y Reforma Sanitaria la invitación de tenernos hoy aquí a 5 comunidades compartiendo, porque esta jornada para mí tiene un valor... perfecto, ahora se escucha mejor. Muchas gracias. Tiene una jornada, tiene muchísimo valor. Poner en el foco a enfermería y tener en el foco un proyecto como este, que genera también controversia, es muy valiente por parte del Servicio Gallego de Salud. Él lo ha defendido muy bien y es claro la apuesta, y así estamos apostando todas las comunidades. Una apuesta segura, porque enfermería es una apuesta segura siempre, ¿vale? En Andalucía entendemos la consulta de acogida como una nueva puerta que abrimos al ciudadano. Una puerta que está basada en la evidencia científica. Ya llevamos documentos de consulta de acogida publicados y que nos respaldan. Y una puerta que además la atiende un profesional en la que cada vez más se suman doctores, especialistas, enfermeros en atención primaria, lo que va aumentando la calidad de los cuidados. Entonces, una puerta que va a dar mucha seguridad. Por eso he puesto esa imagen que parece que es una puerta de tranquilidad. Para englobar la consulta de acogida, desde el Servicio Andaluz de Salud se generó un documento marco que nos permitiese abordar los protocolos que vamos a trabajar y que nos definiera las líneas de trabajo que marcan esa actividad. Se define qué es la consulta de acogida, quién la atiende, etcétera. Un documento tipo del que nos sueltan con cualquier proceso de atención de cualquier enfermedad crónica, pues de ese volumen, 70 y tantas páginas, para digerirla fácilmente a las 4:30 de la tarde, ¿vale? Yo voy a ir más rápido y voy a ser más exhaustivo, ¿vale? No voy a haceros sufrir. En ese documento destaca los protocolos con los que vamos a trabajar. 18 protocolos que atienden una serie de patologías menores en las que vamos a abordar como profesionales, vamos a intentar llegar a cabo la resolución. No vamos a terminar haciendo un triaje. Y este concepto es importante. Nosotros no trabajamos un triaje. Nosotros buscamos resolver el problema de salud del paciente a través de esos protocolos de salud que vienen recogidos en este documento. Este documento, la verdad es que se ve muy pequeño, ¿no? Pensaba que se iba a ver con mayor. Este documento es una declaración en la que el consejero además refuerza la actividad de enfermería para desarrollar esos protocolos, porque esto genera conflictos entre profesionales y entre colegios y entre sindicatos. Esto no es fácil. Con ese documento él reforzaba la labor que iban a hacer los profesionales para desarrollar esta actividad. No es fácil decirle a un profesional, ponte a hacer consulta de acogida. Y él te dirá, bueno, ¿y qué me respalda? Pues te respalda esto, entre otras cosas, ¿vale? Y este documento nos dio mucho respaldo a las direcciones para poder trasladar ese ánimo a los compañeros, ¿vale? ¿Me escucháis bien, verdad? Que veo que sube y baja el volumen y no sé si soy yo. En ese documento, además, viene referenciado que los protocolos están trabajados por sociedades científicas multidisciplinares, multiprofesionales. Es decir, no solo nos sentamos y elaboramos un documento, sino que ha trabajado la SENFIC, ha trabajado ASANEC, han trabajado diferentes profesionales para desarrollar un documento que permita la atención correcta, de calidad y basada en la evidencia de esos protocolos. Una herramienta que me parece que es fundamental y de la que disponemos en atención primaria en el Servicio Andaluz de Salud es que están dentro de la historia de salud clínica. Está digitalizado todos los protocolos. Esto es fundamental. Yo he trabajado, cuando trabajaba en atención primaria, nos han dicho implanta algo nuevo. Y hemos hecho un documento en Word, hemos escrito ahí 4 o 5 cosillas y eso lo usábamos de plantilla para pegarlo en la historia de salud digital. No sé si lo habéis hecho vosotros alguna vez, para copiar y pegar y no copiar lo mismo, no escribir lo mismo 30 veces. Pues esta herramienta es fundamental, pero no solo es fundamental porque además está basada en la evidencia y en los protocolos que han escrito las sociedades, facilita el registro porque está conectado con el resto de aplicativos, ¿vale? Por ejemplo, el tema de constantes, si tú las tomas en ese aplicativo, se conecta en la misma historia de salud con el aplicativo de constantes, ¿vale? Entonces se traslada, no tiene duplicidad de registro. Eso también es muy importante. Y una herramienta muy importante, que es muy importante para gente que no tiene experiencia, porque en primaria también sufrimos mucho el ir y venir de profesionales.
profesionales que tenemos que formar constantemente. Para un profesional nuevo que empieza, que no conoce primaria y que a lo mejor no ha trabajado nunca de manera autónoma, porque siempre ha trabajado de manera más supeditada a una orden directa, este protocolo te guía y te da seguridad. Y eso es clave para poder atender a un paciente correctamente. Entonces, esas son las claves de tenerlo dentro de la historia digital. Cuando nosotros pinchamos en un proceso, en uno de los protocolos están categorizados. Hemos dicho que son 18, pero los 18, cada uno está asociado a una categoría. Como os pongo en el ejemplo que se ve aquí, aunque no sé si lo veis bien, os digo, aquí hay un protocolo que atiende piel. Y cuando atiende piel, se despliegan los protocolos específicos, fantásticos, así mejor. Picadura, quemadura y reacción alérgica. Están categorizados dentro, es decir, los protocolos pertenecen a una categoría. Cuando tú seleccionas el protocolo piel, que aparece, que está aquí, se despliegan los 3 protocolos desarrollados sobre piel. Tú pinchas en el que tú quieres y aparece el específico, definiendo el problema. Además nos dice criterios de exclusión, porque no todo lo vamos a atender nosotros. Es decir, lo que trabajamos en colaboración con el médico, somos un equipo y hay criterios que nos tienen que poner banderas rojas para derivar rápido hacia el médico. Entonces tenemos que conocerlos. Si los conocemos de memoria, perfecto, pero la escala y todo eso para la oposición está bien, pero para el día a día sabernos todas las escalas es complicado. Esto no lo agiliza, ¿vale? Tenemos un apartado de anamnesis, tenemos un apartado de intervenciones y tenemos apartados de criterios de derivación, que no son los criterios de exclusión, sino que una vez que hemos avanzado en la anamnesis, decidimos que cumple criterio para ser derivado, ¿vale? Si nosotros desarrolláramos, por ejemplo, el apartado anamnesis, en quemadura, que es un protocolo que manejamos perfectamente en enfermería porque estamos muy acostumbrados al trato de la herida, pues nos encontraríamos esto. Nos hablan de superficie corporal, quemada, nos hablan de qué tipo de grado de quemadura estamos atendiendo y nos van diciendo una serie de ítems que van seleccionándose solamente con un clic. También tenemos casillas para cumplimentar. Cuando me hago referencia a que solo se cumplimenta con un clic, es que aunque los cajones abiertos están muy bien para que todos escribamos lo que nosotros queramos, seleccionar con un clic, casillar y definir correctamente un proceso es mejor para eliminar la variabilidad interprofesional. Porque ¿cuántas veces habéis encontrado vosotros en un centro de salud a una herida a la que habéis visto que han escrito curo igual que ayer? Eso es muy difícil de saber qué era ayer, ¿no? Pues esto también reduce esa variabilidad interprofesional. Si es una quemadura categoría 2, no va a ser otro tipo de quemadura. El que vaya siguiente va a encontrar la misma quemadura, ¿vale? Dentro de los 18 protocolos se decidió avanzar en un protocolo general. ¿Por qué? Porque podíamos atender otras demandas que no solo estuvieran recogidas en los protocolos, o que dentro de la consulta, atendiendo un protocolo, surgieran procesos que nos beneficiara tener un protocolo general. Ese protocolo general nos da una serie de... realiza una anamnesis con constantes muy general para atender cualquier tipo de proceso asistencial. Porque en la consulta de acogida que realiza el enfermero, atendemos cualquier demanda clínica no demorable, no solo las que están protocolizadas. Las que están protocolizadas nos sirven con protocolos específicos y las que no están protocolizadas las atendemos con la valoración general. ¿De acuerdo? Es importante porque normalmente dice, si no está en el protocolo no lo atiendes. No, sí lo atendemos. Si es clínico, no demorable, como veremos el concepto que es muy claro, no urgente o no es una emergencia, entra y entraría dentro del protocolo general. ¿De acuerdo? Un pilar fuerte que también ha sido el desarrollo de la implantación de la consulta de acogida en la comunidad andaluza, en la formación. La Escuela Andaluza de Salud Pública ha desarrollado 2 cursos hasta el día de hoy, está en víspera de desarrollar el tercero, donde se han formado 1.500 profesionales, con videotutoriales, guiando tanto para el registro como para desarrollar el protocolo, como simulaciones de cómo atender a un paciente. La formación es básica para que esto
la gente lo quiera, ¿vale? Se han facilitado también formaciones presenciales. Esta formación vinieron todos los coordinadores de los centros de Axarquía a Jaén y vieron cómo la teníamos implantada allí la formación. Se ha facilitado desde la Dirección General que se puedan mover entre provincias para poder aprender. Se han hecho webinars, cogíamos las provincias y lo mismo que estamos haciendo hoy con 5 comunidades, pues lo hacíamos por provincias para aprender unos de otros, ¿vale? Se ha potenciado el recurso humano. Esto no podía haber surgido en mitad de una pandemia si no reforzábamos primaria, y se han contratado 411 enfermeras para toda Andalucía para el desarrollo de la consulta de acogida, ¿vale? Una casi por cada centro cabecera de salud, no para todos los consultorios, pero por lo menos los centros cabecera que sí que tuvieran una enfermera para atender esa consulta de acogida, entre otras actividades. Bueno, y os paso de lo macro a lo micro cuando quiero decir que hemos hablado de cómo se implanta a nivel andaluz, pero yo quiero que sepáis cómo lo llevamos al centro de salud, al pie a pie, ¿no? A vuestro día a día, cómo te lo ponen en la consulta, cómo te ponen la consulta acogida dentro de tu actividad. Yo pertenezco al distrito sanitario Jaén Sur, son 2 distritos que atienden a 390.000 personas, de 600.000 que hay en la provincia de Jaén. Está el mapa sanitario actual que hay en Andalucía, ¿vale? Tengo 11 zonas básicas de salud a las que atendemos, de las cuales una es urbana y 10 son rurales. Es para que hagáis una idea, ¿vale? Entonces, la consulta de acogida nos encontrábamos con esta escena en un centro de salud. Muchísima gente en la puerta que no podía entrar, que no conseguía cita con el médico, que estaba cabreada, y además el agravante de, si le ponemos cara, vemos gente esperando en la puerta en una silla de ruedas y gente refugiándose del calor, buscándose. Y podían pasar de ser consultas clínicas no demorables a ser consultas urgentes, porque un golpe de calor en esa persona se puede transformar, o otra cosa. Entonces teníamos que abrir esa puerta rápido para que entraran. Y atendemos todo aquello que no es demorable clínico, siempre y cuando no sea una urgencia o una emergencia. Cuando entran, lo primero que se encuentra es el servicio de atención al ciudadano. Si tiene su cita, va a su cita. Si no tiene su cita, pues ya depende, porque estábamos también en plena pandemia COVID. Entonces, o te iba a respiratorio, que llamábamos, o iba a la consulta clínica, a la consulta de acogida, ¿de acuerdo? Y eso agiliza los circuitos. Hicimos un análisis para una serie de fases para implantar el proyecto. Analizamos la situación. Hicimos nuestro análisis DAFO-CAME, en la que, sobre todo, todas las estrategias iban a que nosotros, como enfermeras, creamos que somos capaces de lo que somos capaces de hacer, porque somos capaces. Y esa era nuestra estrategia. Había muchas herramientas, muchas potencias, como he dicho, teníamos muchas fortalezas, teníamos la historia digital, pero que la enfermería creyera en sí también era una necesidad. Y también que no se encontrara con un compañero, como ha dicho antes el gerente, que no le dijeran que no a alguien que tiene capacidad de hacerlo, ¿de acuerdo? Analizamos si eran rurales o si eran urbanas, porque no se comportan igual. Analizamos si tenían una empresa en la que su atención la conformaba. Analizamos si teníamos 11 enfermeras para 3 consultas, porque no tenemos en todos los centros una enfermera por consulta, por lo menos nosotros, no sé vosotros, pero nosotros no. Entonces, hay sitios donde se comparte, ¿vale? Y se tienen que mejorar. Empezamos con una agenda dispensalizada. El enfermero que más capacitado, el que mejor conocía el proceso, la implantación del proceso, el que más creía en el proceso, iba a desarrollar esa función. Pero queríamos la personalización, que tu enfermero atienda a tu cupo. Y si tu cupo pide consulta acogida, yo soy tu enfermero y te atiendo, ¿vale? Entre el resto de tareas que hago. Y empezamos con dispensalizada porque estábamos en 21 de enero de 2021 cuando empezamos a desarrollarla. Y creo que era, pues si no la segunda, la tercera ola o lo que sea, más no sé cuántas campañas de vacunación, que estábamos empezando con las residencias, creo ya no sé ni dónde estábamos, ¿vale? Y actividades paralelas fundamentales. Dentro de actividades paralelas, la comunicación entre los profesionales, eso hay que destacarlo. Se desarrolló igualmente un proceso de gestión administrativa, porque a la consulta de acogida no podía ir una renovación de recetas. ¿Qué hace un enfermero con una renovación de recetas? Nada, pasarlo al médico. Eso frustra.
Frustra porque tú quieres resolver un problema de salud. Si te pasan para firmar recetas, eso es retroceder. Entonces, se desarrolló una herramienta en la que pueden pedir citas desde canales externos, es decir, aplicación y tal, para pedir citas para renovar. Y ese tipo de procesos no entran dentro de la agenda de enfermería, se van directamente a un apartado específico para la agenda del médico. Se configuran también las agendas del médico con tareas administrativas en tramos. De 8 a 15 trabaja el médico, pues a las 8 y media, a 9 le ponemos un tramo para que resuelva gestiones administrativas. ¿Como cuáles? Pues como esa de renovación de recetas. ¿Vale? Esos procesos englobaban, por ejemplo, la renovación de recetas y se tramitaba de manera interna a través de también configurando las agendas, como ha dicho el gerente, que es importante trabajar mucho las agendas para que nadie, imaginaros el servicio de atención al ciudadano tocando en la puerta del médico cada 2 por 3, oye, renueva esta receta, eso no puede hacerse. Entonces generamos un circuito interno con un cambio en la configuración de la agenda. ¿Vale? También generamos y promovemos el acto único. Sí, hay pacientes que cuando los atendemos en consulta acogida necesitan de la atención médico-enfermera, sobre todo nuestros crónicos, que han pasado 2 años muy olvidados. Entonces, también se generó dentro de la agenda de medicina un apartado en tramos definidos, que definía la UAF, la Unidad de Atención Familiar, médico-enfermero, para que no se convierta en una puerta de entrada por detrás, es decir, no debe de entrar un ciudadano e irse a la consulta de médico de manera y saltarse a toda la cola, sino que aquellos que son subsidiarios de atender conjuntamente puedan trasladarse y desplazarse entre el médico y el enfermero en un horario determinado, ¿vale? La personalización, como digo aquí, hay que trabajarla. Nosotros incluimos en la agenda del enfermero la tarea consulta acogida entre el resto, con una actividad que duraba 10 minutos por consulta acogida. Eso se define y entra dentro de su atención, ¿vale? Y ya podemos decir, sí, lo tengo que controlar, no te preocupes. ¿Vale? Medimos la calidad de nuestra intervención, pasamos al cuestionario de Baker. El cuestionario de Baker no está validado para la consulta acogida, pero sí que está validado para la consulta de enfermería. Y de la valoración que sacamos nos dijeron que estaban muy satisfechos con las consultas acogidas. Salía el usuario de la consulta acogida y nos decía que estaban muy contentos. Hemos medido las reclamaciones, 0 reclamaciones, tanto a nivel del distrito como eso. Datos de consulta macro. ¿Ha visto que ya me he acelerado? ¿Vale, Elena? Voy a acelerar un poquillo. 331.000 consultas en 2021. En 2022, a corte de abril, 234.000, ¿vale? Consultas de acogida. La resolución, luego nos permite monitorizar los datos. Monitorizar los datos nos permite saber la resolución que tenemos, que ahora mismo de media en Andalucía estamos en un 52%, y eso nos permite trasladar nuevas estrategias. Debilidades, variabilidad interprofesional e intercentro. No todos funcionamos igual en Andalucía, ya os digo, ¿vale? Es difícil. Si veis aquí resoluciones del 82 y resolución del 27. ¿Qué hay que apostar? Yo creo que una de las piezas por las que hay que apostar es por la especialidad de enfermería familiar, como ha dicho, coincido con el gerente. El protocolo general, que está muy bien, al final se convierte en un cajón desastre. Hay que generar nuevos protocolos con nuevas herramientas para intervenir concretos. Otra dificultad, los dolores, artralgias, dolor lumbar, dolor cervical, el protocolo en el que fallamos más enfermería de manera media en toda Andalucía, con una resolución muy baja. Quizás tenemos que avanzar, porque si nos dicen algunos documentos que manejamos el dolor similar en atención primaria, hay que avanzar. Y hay estudios que nos demuestran que se puede avanzar. Y luego un déficit que también tenemos es que no tenemos protocolos adaptados a los menores de 14 años. Tenemos que desarrollarlo. La zona de transformación social, ya sé que se me ha cumplido, termino ya, ¿vale? Las zonas de transformación social son zonas en las que necesitamos, cuando llega el usuario, atenderlo, porque no viene nunca. Es un usuario difícil de captar, porque pertenece a una minoría, a una etnia y no acude. Entonces es muy complicado captarlo y cuando viene le queremos poner todas las vacunas. Ahí los protocolos de consulta acogida se transforman. Tenemos que analizarlo y adaptarlo a esas zonas. Y nada, yo tengo un buen equipo en Jaén, igual que creo que hay en todas las gerencias, estoy muy orgulloso del Servicio Nacional de Salud
y creo que esta jornada, como digo, nos va a permitir compartir y seguir avanzando. Muchas gracias.